¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Muy contenta de estar con ustedes otra vez, aquí hablando de la música, de nuestras emociones. Oye, algo que yo creo no puede faltar en nuestra vida porque hay gente que se despierta con música, gente que se duerme con música, que escuchan todo el día música y esto pues se afecta a nuestro estado de ánimo. Te puede poner muy contento, te puede poner eufórico o también puedes llorar, ponerte triste, deprimido. Pero esto no es por la melodía como tal o por lo que pueda decir una canción, esto es porque algo sucede en nuestro organismo, ¿no, Brenda? Son todos los elementos, fíjate, ¿Sí? eso es lo interesante de este punto, porque puede, o sea, bueno, en algún momento habíamos platicado la diferencia como entre emoción y sentimiento. De alguna manera las emociones tienen un efecto en mi cuerpo, ¿no? Y tienen como un tiempo muy delimitado, ¿no? O sea, es cortito. El sentimiento es un poquito ya más largo. Pero entonces la música de repente puede afectar en diferentes formas nuestras emociones, sentimientos, estado emocional, ¿no? También va a depender mucho, por ejemplo, es muy diferente la persona que la compone, o sea, que compone la música o que le escribe, de alguna manera le está imprimiendo ahí una emoción, le está generando a esa persona una emoción y lo está imprimiendo en su composición, ¿no? Pero va a ser diferente también, a lo mejor, no sé si te ha tocado que una misma melodía, una misma canción, la tocan diferentes personas y como que se percibe también diferente. O sea, Cambia. la emoción también va a depender de quién la interpreta y por otro lado de quién la escucha, ¿no? Del estado emocional de quien la esté escuchando. Entonces, pues bueno, la música y la emoción, las emociones están como íntimamente relacionadas, ¿no? Y es bien interesante ese efecto que va teniendo en nosotros a nivel emocional y en nuestro cuerpo. Te digo, las emociones tienen un efecto a nivel fisiológico también, o sea, en nuestro organismo. Sí. Entonces, por ejemplo, platicábamos, o sea, que de repente las películas, ¿no? De repente utilizan como música de fondo que a lo mejor uno pues está bien metido en la trama y ni se da cuenta. Pero es un punto importante en el que se sigue constantemente en las escenas como importantes. Porque ¿qué tal si te la quitan? Cambia completamente, como ¿no? que ya no lo sientes igual, ya no es el mismo contexto. O inclusive se han hecho como experimentos en los cuales ponen la misma escena, pero cambia la melodía y lo que te hace sentir es diferente, ¿no? Claro, Entonces, claro. no necesariamente o no todo tiene que ver con lo visual, también con eso que estamos escuchando de fondo. Sí, y a ti te puede causar depresión ciertos ritmos, ¿no? Y a mí me puede causar alegría, ¿no? Es muy relativo también, ¿no? Más o menos, fíjate que sí se ha visto como, o sea, en la cuestión de la música tenemos muchos elementos como timbre, tono, melodía, ritmos, ¿no? Sí. Para empezar, estos elementos es importante mencionar que son percibidos en nuestro cerebro, o sea, activan diferentes áreas de nuestro cerebro, ¿no? Como que prenden diferentes foquitos en nuestras redes de nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el timbre, por ejemplo, tiene que ver más con el hemisferio derecho, que la melodía tiene que ver con ambos y el ritmo, no, creo que el ritmo tiene que ver con ambos y la melodía con el izquierdo. Okay. Entonces, bueno, el punto de esto es que diferentes elementos que tienen que ver con la música activan diferentes partes de nuestro cerebro que tienen que ver también, a final de cuentas, con esto parte de las emociones. Por ejemplo, vamos a hablar, estábamos diciendo de las películas, ¿no? Entonces tú sabes que de repente en las películas de terror o de miedo llega a haber como una musiquita que dices, híjole, algo va a pasar. A veces la escena ni siquiera es tan fuerte, pero ya lo que te preparan con la música ya es lo suficiente para mantenerte en suspenso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos tonos más bajos, cuando tenemos como una disonancia en la música, es decir, a nuestro cerebro le gusta predecir lo que va a pasar y entonces cuando la música no se puede predecir, eso nos genera ansiedad o nos genera miedo. Ahí está el truco entonces de todas estas películas de terror y suspenso, ¿verdad? Ajá, en la música, y ahí se puede ver el efecto con las emociones. Por el otro lado, si tenemos tonos más altos y tenemos como se puede percibir más, o sea, como un ritmo más constante, de alguna manera eso nos hace sentir también felices o más tranquilos, ¿no? Entonces eso va de acuerdo con las emociones. También se ha visto que a nivel hormonal llega a verse involucradas este efecto de las emociones. ¿Por qué? De repente se ha visto que algún tipo de música llega a bajar los niveles de una hormona que se llama cortisol, que tiene que ver directamente con el estrés. Es decir, nos hace sentir más tranquilos. Ok. ¿Existen algunas melodías que también han salido y que puedes encontrar en redes sociales que te sirven para acompañarte cuando vas a dormir, como para relajarte? Y seguramente tienen este tipo de timbres o tonos que hacen que el cuerpo
te sientas relaje, más ¿no? tranquilo. Sí. Ajá. Y por el lado contrario, también tenemos tipo de música que nos ayuda, por ejemplo, frecuentemente con el ejercicio, ¿no? O sea, sí se ha visto de repente un efecto en las personas que escuchan determinado tipo de música, por ejemplo, con los que no, ¿no? O sea, con los que no están escuchando y de repente unos que tienen como una frecuencia constante y Por como ciertos alta. beats y todo esto, ¿verdad? Entonces llegan a tener como un mejor desempeño durante el ejercicio. Entonces eso también a la música llega a afectar, o no afectar a lo malo, sino tener un impacto en nuestro sistema de alerta también, Claro. ¿no? Entonces nos mantienen también en Y es que la alerta. música pues nació con el ser humano. Entonces es muy difícil que podamos no ligarla, ¿no? a la vida del ser humano como tal, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, en nuestro cuerpo vamos a hablar de temperatura, o sea, algunas melodías llegan a tener un efecto en nuestras emociones, y como las emociones tienen un efecto también en nuestro cuerpo, pues llega a haber cambios en la temperatura, llega a haber cambios como, o sea, como en diferentes cuestiones de nuestro cuerpo, que se ve el efecto directo de la música, Sí, ¿no? claro. Entonces, y bueno, nuevamente ligando con las emociones, lo que decías, a cuestión de repente también los recuerdos que nos generan, pues también tiene que ver con nuestro estado emocional. A lo mejor nos lleva a algún otro recuerdo que también se ve íntimamente ligado, ¿no? Claro. Brenda, pues muchas gracias. Espero que sea de utilidad. Por este recorrido hay que Para usar y exacto. disfrutar la música, ¿no? Utilizarla para el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Brenda, excelente día. Muchas tengan gracias. muy bonito día. Igualmente tú.